El sobrecalentamiento del motor es un problema serio que puede tener varias causas y consecuencias. Es importante destacar que el sistema de refrigeración del motor de un automóvil es de vital importancia y su correcto funcionamiento es fundamental para prevenir daños graves en el motor del vehículo. Si el sistema de refrigeración falla o no funciona correctamente, existe un alto riesgo de que el motor se sobrecaliente. El sobrecalentamiento puede provocar una serie de problemas, como la dilatación excesiva de los componentes internos del motor, el agrietamiento de las cabezas de los cilindros, la deformación de los pistones y bielas, e incluso el fundido de las piezas metálicas. Estos daños pueden ser costosos de reparar y en algunos casos puede llevar a la necesidad de reemplazar por completo el motor. Pero antes de llegar a estos graves problemas, es de vital importancia estar atentos a posibles señales de advertencia, como el aumento de la temperatura del motor. Pero, ¿cuáles son los componentes internos que hacen que esto ocurra? A continuación te lo explico. Y si te está gustando este video, te invito a que dejes tu buen like, comenta y comparte y te suscribas a este canal para que este video llegue a más personas interesadas en este tema. Sin más preámbulo, empecemos. Radiador obstruido. Un radiador obstruido es un problema que se produce cuando hay bloqueos en el sistema de enfriamiento del vehículo, específicamente en el radiador. El radiador es una parte esencial del sistema de enfriamiento, ya que su principal función es disipar el calor generado por el motor. Cuando el radiador está obstruido, impide que el aire circule correctamente a través de sus conductos, lo que dificulta el enfriamiento adecuado del motor y como resultado, el motor puede sobrecalentarse y causar daños graves en el motor si no se resuelve el problema a tiempo. La obstrucción en el radiador puede ser causada por diversos factores, como la acumulación de sedimentos, suciedad, óxido o fugas internas del motor. Estos bloqueos restringen el flujo de aire y reducen la eficiencia del enfriamiento. Para solucionar este problema, es necesario limpiar el radiador o reemplazarlo si la obstrucción es demasiado grave. La limpieza del radiador implica eliminar las obstrucciones mediante el enjuague con agua a presión. Sin embargo, si el radiador está demasiado obstruido o dañado, es posible que sea necesario reemplazarlo por completo. Bomba de agua en mal estado. Si la bomba de agua está en mal estado, puede haber problemas en el flujo de refrigerante a través del circuito de enfriamiento. Si el refrigerante no se mueve adecuadamente debido a una bomba de agua defectuosa, el motor se calentará rápidamente y podría producirse un sobrecalentamiento. Esto significa que el refrigerante no circulará correctamente desde el motor hasta el radiador y viceversa. Como resultado, el motor puede sobrecalentarse y dañarse gravemente si no se soluciona el problema a tiempo. El sobrecalentamiento prolongado puede tener consecuencias graves, como daños en la junta de la culata, que podría requerir reparaciones costosas y extensas. Para solucionar este problema, es necesario sustituir la bomba de agua en mal estado lo antes posible. Es importante no utilizar el vehículo hasta que se haya solucionado el problema, ya que continuar conduciendo con una bomba de agua defectuosa podría agravar los daños en el motor y aumentar significativamente el costo de las reparaciones. Es recomendable realizar un mantenimiento regular del sistema de refrigeración del vehículo para prevenir problemas con la bomba de agua. Esto incluye la verificación de estado de la bomba, la inspección de posibles fugas y la revisión del nivel y la calidad del refrigerante. Problemas en el ventilador del radiador. El ventilador eléctrico del radiador es otra parte crucial del sistema de refrigeración de un vehículo. Su función principal es hacer que circule el aire desde el exterior del automóvil a través del radiador para evitar que el motor se sobrecaliente. Por lo general, el ventilador se activa cuando el motor está bajo alta demanda, cuando el vehículo se desplaza a baja velocidad o está detenido para mantener la temperatura adecuada de funcionamiento. El ventilador eléctrico principal del radiador suele activarse alrededor de los 94 grados centígrados, aunque este valor puede variar según el modelo del vehículo. Si el ventilador no se activa a esta temperatura, generalmente el problema radica en el cableado o en el termocontacto, que se encarga de activar el ventilador. Una de las situaciones en las que el ventilador eléctrico debe trabajar más intensamente es durante los atascos en el tráfico. En estos escenarios, el automóvil tiene que arrancar y detenerse constantemente. Si el ventilador eléctrico del radiador está en mal estado, puede fallar en su función de enfriamiento adecuado del motor
Esto puede llevar a un aumento de la temperatura del motor y si no se soluciona podría provocar daños graves en el motor. Para solucionar este problema es necesario verificar el cableado y el termocontacto que controla la activación del ventilador. Si se encuentran problemas pueden requerir reparación o reemplazo. En caso de que el propio ventilador esté dañado también deberá ser reemplazado. Radiador sucio o con láminas dobladas. En algunos casos puede que el ventilador funcione correctamente, pero que el radiador esté sucio. Esto puede ocurrir cuando se ha circulado por zonas con mucho barro, polvo, arena, hojas o cualquier otro elemento que se adhiera al radiador y en efecto lo tape lo suficiente como para que el aire no circule bien por él. Como solución es limpiar el radiador. Para ello, lo más habitual es usar agua a presión. Sin embargo, si la suciedad está muy incrustada, hay ocasiones en las que se requiere el desmontaje del parachoques y usar medidas más eficaces. Se puede usar un cepillo, jabón o productos específicos para luego aclararlo con agua a presión, asegurándote de que no queden restos de suciedad. Ten cuidado de no dañar las finas láminas de metal del radiador. Recuerda que una limpieza regular del radiador y la detección temprana de problemas son fundamentales para mantener el sistema de enfriamiento en buen estado y prevenir daños graves en el motor. Problemas en el termostato del motor. El termostato es una parte esencial del sistema de enfriamiento del motor. Su función principal es regular la temperatura del motor al controlar el flujo de líquido refrigerante que circula a través del radiador y del motor. Cuando el motor está frío, el termostato permanece cerrado para permitir que el motor se caliente rápidamente. Una vez que el motor alcanza la temperatura adecuada, el termostato se abre para permitir que el líquido refrigerante circule y se enfríe en el radiador. Esto ayuda a mantener la temperatura del motor dentro de los límites apropiados. Si el termostato está en mal estado, puede haber varios problemas. Por ejemplo, si el termostato se queda cerrado, el líquido refrigerante no podrá circular correctamente, lo que podría causar un sobrecalentamiento del motor. Por otro lado, si el termostato se queda abierto todo el tiempo, el motor podrá demorar más en alcanzar la temperatura óptima de funcionamiento, lo que puede afectar la eficiencia del motor y el consumo de combustible. Si el termostato no funciona correctamente, hay que sustituirlo, no eliminarlo. Si esta pieza se quita porque no refrigera correctamente el motor, el líquido se moverá con completa libertad, incluso mayor que si se ha quedado atascado en posición abierta, por lo que se pueden crear mayores problemas de los que se quieren solucionar. Bajo nivel de líquido refrigerante. El líquido refrigerante, también conocido como anticongelante, desempeña un papel crucial en la regulación de la temperatura del motor y en la protección contra el sobrecalentamiento. Si el nivel de líquido refrigerante es bajo, esto puede conducir a problemas de temperatura en el motor y potencialmente el sobrecalentamiento. Fugas en el sistema. Una de las causas más comunes de la baja cantidad de líquido refrigerante es la presencia de fugas en el sistema de enfriamiento. Las fugas pueden ocurrir en varias partes del sistema, como los radiadores, mangueras, juntas, bomba de agua o incluso en el propio motor. Estas fugas permiten que el líquido refrigerante se escape, lo que resulta en una disminución del nivel. Evaporación. Con el tiempo, es posible que el líquido refrigerante se evapore gradualmente, lo que puede causar una disminución en la cantidad de líquido presente en el sistema. Es importante mantener el sistema de enfriamiento en buen estado para evitar problemas de baja cantidad de líquido refrigerante. Realizar un mantenimiento regular, como el cambio de líquido refrigerante, según las recomendaciones del fabricante. Inspeccionar las mangueras y otras partes del sistema en busca de desgastes o daños. Y utilizar un líquido refrigerante de calidad ayuda a mantener el sistema en óptimas condiciones. Es de suma importancia estar atentos a las señales de que un vehículo se está calentando. El sobrecalentamiento del motor puede tener consecuencias graves, como daños en el motor e incluso averías costosas. Al conocer los síntomas y las posibles causas de un motor sobrecalentado, es esencial estar atentos de la temperatura del motor mediante el uso del indicador de temperatura en el tablero, prestando atención a cualquier indicio de que el motor se está calentando más de lo normal. Si te ha gustado el video y la información proporcionada y si te gustaría obtener más contenido relevante, comenta y comparte, dale like y suscríbete al canal Todo sobre fallas comunes para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos.